Problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y genética. Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a Salud y Genética, su programa de todos los viernes que los invita a adentrarse en este fascinante mundo de la genética. Hoy les traigo un tema que me parece en realidad bastante interesante. ¿Sabían que nuestros hábitos de vida pueden influir en nuestra salud y en nuestra genética? Para ello tenemos unas imágenes que nos van a ir explicando un poquito y adentrando en este tema. La epigenética es el estudio de la expresión de nuestros genes, es decir, cómo nuestros genes se van a expresar y pues pueden tener mayor expresión, es decir, estar activos o pueden estar desactivados. Y esto va a influir o va a estar influenciado en la forma en que nos alimentamos, en los alimentos que consumimos, en el exceso de algunos medicamentos, cómo nos puede perjudicar a nivel de nuestra genética, de nuestro ADN, de nuestra expresión genética. También tenemos algunos factores protectores como el ejercicio físico, los hábitos de vida, los estilos de vida que pueden ayudarnos a prevenir muchas enfermedades, y ya sabemos que la relajación, el ejercicio físico, el realizar yoga puede ayudarte no solamente a tener una salud favorable, sino que también a controlar los niveles de estrés. Y es que muchas veces en nuestro trabajo, en nuestro día a día, podemos estar sometidos a problemas que nos pueden causar daño a nivel de nuestra salud. Y es importante conocer que la genética va a estar influenciada y siempre va a dar y va a ser la explicación a todos estos fenómenos y estos procesos que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, ¿sabías que lo que comemos, cómo nos ejercitamos, cómo nos movemos o cómo respondemos al estrés de la vida diaria puede tener un impacto directo en la expresión de nuestros genes? Probablemente sabías que influye en nuestra salud. Sin embargo, es probable que desconocieras que estos estilos de vida o estos hábitos de vida van a influir en cómo se activan y desactivan genes que nos pueden favorecer o perjudicar desde el punto de vista metabólico, desde nuestro riesgo cardiovascular, nuestra función cerebral, incluso nuestro intelecto y nuestra memoria. Entonces, vamos a sumergirnos en esto y te acompaño que los próximos minutos tomes asiento, te pongas cómodo y nos acompañes en este viaje de descubrimiento y aprendizaje en este apasionante mundo que es la genética, que por lo menos a mí me encanta. Vamos a empezar con la alimentación. Es por todos sabidos que como comemos, pues vamos a desarrollar o a prevenir ciertas enfermedades, como por ejemplo la obesidad, la diabetes. Sin embargo, la ciencia ha desarrollado tanto, y esto es algo que siempre me asombra y que siempre lo comento, y es que existen unas ramas de la genética y de las ciencias que se han dedicado al estudio de la interacción entre los alimentos, entre lo que ingerimos en nuestra dieta diaria, en nuestra salud y en nuestros genes. A esto le llamamos nutrigenómica. La nutrigenómica va a ser, por tanto, la ciencia que estudia cómo influyen los alimentos en la expresión de nuestros genes.
Sin embargo, existen diferencias individuales en nuestra genética y es lo que nos hace diferentes, lo que nos hace ser más altos, ser más bajos, preferir algunos alimentos, tener algunas conductas o comportamientos o estilos de vida. Y esto va a estar modificado por diferentes variantes genéticas que no producen enfermedad, pero sí nos pueden predisponer, y algunas de ellas constituyen los llamados polimorfismos, los que nos hacen individuales y los que nos hacen únicos. Existe entonces la epigenética nutricional o alimenticia y es la que nos va a explicar cómo los alimentos van a influir en todos estos procesos. Esto es muy interesante porque investigando un poco para preparar este programa, me pareció que tenemos en nuestras manos el hecho de poder protegernos frente a enfermedades solamente consumiendo los alimentos que nos van a proteger y evitando aquellos que nos van a predisponer y a tener un impacto negativo en nuestra salud. Existen alimentos que, por ejemplo, son los folatos o el ácido fólico y los tan conocidos como ácidos grasos y del tipo omega 3 principalmente, ¿sí? Y muchos de estos se encuentran en alimentos como el pescado, en las semillas, en los granos secos y pues están al alcance de nuestro bolsillo y pues deberíamos incrementar su consumo. Ahora te explico por qué y cómo esto se justifica desde la perspectiva genética. Estos nutrientes que están presentes en este tipo de alimentos van a modificar la expresión de algunos genes. Por ejemplo, pueden favorecer genes que van a tener que ver con el metabolismo y con la disminución del riesgo cardiovascular. Es decir, hay algunos genes como por ejemplo los genes que tienen que ver con el metabolismo lipídico, ¿sí? Y que cuando tenemos variantes genéticas pueden favorecer la producción de placas de ateroma, ¿sí? Sin embargo, existe este omega 3 va a activar genes que van a disminuir el estrés oxidativo, va a mejorar la función endotelial, va a mejorar el metabolismo, incluso pues va a incrementar el flujo sanguíneo y a controlar la presión arterial. Además, va a tener un impacto directo en cómo se van a procesar y a digerir ciertos alimentos y aprovechar de esta forma los nutrientes que necesitamos. Y es por ello que consumir este tipo de alimentos va a ser beneficioso para nuestra salud cardiovascular, por ejemplo, para disminuir la aterosclerosis y el riesgo de infartos al miocardio, por ejemplo. Pero también el omega 3 va a influir en cómo algunas sustancias o algunas proteínas que forman parte de la membrana celular que tenemos a nivel de las células neuronales, que son las neuronas y sus receptores, pues van a tener una función, van a ser funcionantes. Y pues esto nos puede ayudar y nos puede favorecer desde el punto de vista de que al estar intacta esta membrana de las neuronas, pues va a permitir una mayor conexión a nivel de las neuronas, va a incrementar la sinapsis, va a incrementar la plasticidad de nuestro cerebro y va a favorecer, por tanto, nuestra cognición y nuestra memoria. También va a desactivar genes que tienen que ver con el daño neuronal
y va a evitar, por tanto, la producción o la generación de enfermedades que pueden evolucionarse en el tiempo y que se deben a la falta o al poco consumo de estos alimentos, y por el contrario, a alimentos que favorecen esta destrucción a nivel celular. El ácido graso omega 3 también es importante para mantener nuestro sistema inmunitario lo más funcional posible y evitar así enfermedades, pero también tiene que ver con la respuesta inflamatoria, es decir, que va a estar involucrado en genes que van a regular los mecanismos de inflamatorios, es decir, va a incrementar la expresión de genes que van a regular esto y van a disminuir la inflamación y por ende las enfermedades crónicas que dependen de los mecanismos inflamatorios. Entre ellos tenemos la obesidad, las dislipidemias y muchas enfermedades crónicas que a veces justificamos por herencia o porque nuestros padres pues efectivamente también son hipertensos o también han presentado historia de cardiopatía isquémica, por ejemplo. Sin embargo, hoy sabemos que en nuestras manos está el modificar nuestra herencia, porque si bien es cierto, estas condiciones de salud van a estar influenciadas por nuestros genes, todos estos procesos van a ser multifactoriales, es decir, que van a estar implicados mecanismos genéticos, nuestros genes, nuestro genoma, pero también va a estar influenciado por el ambiente. Y esta es una herramienta muy importante para saber que tenemos en nuestras manos la forma de prevenir ciertas enfermedades. Ya hemos explicado muchas veces que la prevención es la clave para prevenir las enfermedades, y si sabemos que existen alimentos que nos pueden ayudar, pues hagámoslo. Te invito a que reflexiones sobre lo que estás ingiriendo, sobre cómo te estás alimentando y cómo esto ha impactado tu salud. Esto no es definitivo, esto es dinámico, así que a partir de ahora espero que pues tengas una dieta más balanceada y saludable. Existen algunos nutrientes o algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, que es importante tener una exposición al sol, y ya veíamos que en la pandemia todos teníamos, si nos medíamos los niveles de vitamina D, teníamos niveles bajos o insuficientes, ¿sí? No teníamos los niveles óptimos y era porque no estábamos expuestos mucho tiempo al sol. Es importante conocer que esta vitamina podemos metabolizarla de mejor manera si pues nos exponemos al sol, pero también van a estar involucrados algunas variaciones individuales en nuestra genética. Y es, por ejemplo, que algunos pacientes tienen una alteración o una mutación en el gen del receptor de esta vitamina. Y aquí entra la nutrigenética, es decir, cómo nuestras variaciones individuales van a modificar cómo procesamos, cómo transportamos, cómo metabolizamos todos estos micronutrientes. Y esto es importante porque pues, los pacientes con estas alteraciones genéticas en este gen van a tener una disminución en la función de esta vitamina porque su receptor no va a estar funcionante, pero también esto se va a evidenciar a nivel de la clínica y del laboratorio en niveles bajos de esta vitamina, que sabemos tiene una función importante en la salud ósea, en el sistema inmune y también en otros procesos importantes.
Otra variación genética que puede estar presente y va a influir e incluso producir condiciones que pueden afectar nuestra calidad de vida son las variaciones en el gen que tiene que ver con el metabolismo de la lactosa, es decir, la enzima lactasa. Algunos pacientes tienen variantes que van a hacer que esta enzima no sea tan funcionante y es lo que se va a manifestar a nivel del individuo en cómo va a metabolizar la lactosa. Y son los pacientes que conocemos como intolerantes a la lactosa. Existen también variaciones en algunos genes, como son el gen HLA, de Q8 y de Q25, en los que se ha relacionado una susceptibilidad a desarrollar intolerancia al gluten. Y este está presente en el pan, en el trigo, en la cebada, y pues va a producir también algunas restricciones alimenticias e incluso puede producir enfermedades celíacas. Entonces, hoy conocemos que desde la nutrigenética podemos conocer qué variantes genéticas tenemos en nuestro genoma que nos van a desfavorecer para metabolizar ciertos alimentos. Otro de los mecanismos importantes que debemos conocer es que nuestra flora intestinal, es decir, nuestra microbiota, va a tener implicación, y eso pues seguramente ya lo conocen, en nuestra digestión, pero hoy sabemos que nuestra flora va a tener implicación también en que se expresen o no genes que tienen que ver con el control de las emociones, con cómo podemos tolerar o ser más susceptibles a no tolerar las frustraciones, y pues podemos ser más predisponentes a desarrollar problemas o estados de salud mental, como por ejemplo estrés, depresión, ansiedad. Y todos estos mecanismos van a tener también influencia directa en otros procesos que van a afectar nuestra salud. Por ejemplo, van a tener que ver con el envejecimiento celular, también con la función cognitiva y con nuestro sistema inmune. Pero nuestra microbiota también está relacionada con la expresión genética de ciertos genes que van a favorecer el metabolismo de todos estos nutrientes que aprovechamos de estos alimentos que ingerimos diariamente en nuestra dieta. Entonces, tener una microbiota, una salud digestiva intestinal favorable, pues nos va a ayudar mucho a prevenir varias condiciones de salud y es algo que tenemos en nuestras manos. Entonces, nuevamente te invito a la reflexión para que modifiques tus hábitos dietéticos, y pues también puedes realizarte estudios de genética que están abordando este aspecto y estos polimorfismos o estas variantes genéticas en genes que nos van a hacer más susceptibles a desarrollar ciertas condiciones relacionadas con lo que ingerimos. Otro de los mecanismos que pueden influir en nuestra genética y que se justifican o se explican por la epigenética, que es la que estudia cómo nuestros genes se activan o desactivan, y esto es muy dinámico, es el ejercicio físico. Sabemos que el ejercicio físico es favorable para nuestro cuerpo, para tener un cuerpo en forma, para estar saludable. Incluso el ejercicio físico va a incrementar la expresión de genes que tienen que ver con la fuerza muscular, con la resistencia muscular. Entonces, a mayor ejercicio físico,
pues vamos a tener una mayor resistencia. Esto no solamente se explica por el entrenamiento y el hábito continuo y la disciplina en la actividad física diaria, sino que se explica por la expresión de proteínas que van a mejorar nuestra resistencia, van a incrementar las proteínas que tienen que ver con la función y la fuerza muscular, pero también va a actuar a nivel de genes que van a mejorar nuestra respuesta al estrés oxidativo. También va a favorecer que se activen genes que tienen que ver con nuestro riesgo cardiovascular. Por ejemplo, existen algunas enzimas que tienen que ver con el estrés oxidativo y esto a su vez va a tener que ver con el endotelio y de esta forma pues va a favorecer una mejor función endotelial, un mejor flujo sanguíneo y un mantenimiento de una presión arterial dentro de la normalidad. Entonces vemos que este estilo de vida o las cosas que realizamos pues pueden tener impactos desde varios puntos de vista y por todos lados va a justificar que realicemos actividad física. Yo por lo menos lo estoy intentando. A veces cuesta un poquito adecuarnos y hacer un hábito constante, pero al menos 3 veces a la semana no dejo de ir a caminar o a trotar a la Carolina. Así que te invito también a unirte a estos grupos de running o de runners, que hay muchos en internet, y esto te va a ayudar a modificar la expresión de algunos genes. Por otro lado, y por último, tenemos también nuestra respuesta al estrés. Y es que es conocido, y ya lo veníamos mencionando con anterioridad, que nuestra forma de controlar nuestras emociones va a influir en diferentes genes que tienen que ver con nuestra salud mental, pero también en genes que van a tener que ver con nuestra función cognitiva, con nuestra memoria y también con la forma en que podemos mejorar nuestro riesgo cardiovascular y disminuir enfermedades inflamatorias como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes y el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Esto es una breve introducción a este tema. En las próximas emisiones tendremos invitados especiales que nos ayudarán a entender un poco más. Espero que esta emisión haya sido productiva y que hayas aprovechado todos estos consejos para mejorar tu salud. Una vez más te doy gracias y pues tengas un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.